Le doy gracias a Dios porque el Señor me permitió nacer en un hogar cristiano. Amén. Mis padres eran jóvenes de la iglesia. Se conocieron en la iglesia, sirviendo a Dios. Y allí decidieron unir sus vidas y nací yo. Recuerdo que estaba, apenas tenía 10 años, Dios comenzó a trabajar en mi vida. Desde niña, mis padres me enseñaron la palabra del Señor, pero también en la iglesia habían personas que se dedicaron a trabajar con la niñez y me sembraron el amor de Dios por la palabra. Que esa palabra inculcara en mi corazón. Y eso, pues, invitaron a una misionera a la iglesia y la hospedaron en el hogar de mi abuela. Y yo empecé a ver esa misionera. Yo dije en mi corazón, quiero ser como esa misionera. Ok, amén. Y eso como que llenó mi corazón. Y le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? El Señor me bautizó en el Espíritu Santo a los 10 años. Porque yo comencé a anhelar las cosas del Señor. Pero recuerdo algo bien impactante en mi vida. Fue cuando el Señor me llamó. Amén. Me gustaba ir a los campamentos de jóvenes. Ajá. Esto es lindo, ir a Sí. los campamentos de jóvenes. Amén. Porque Dios comenzó ahí a trabajar en mi vida, en mi corazón. Y recuerdo el momento cuando Dios me llamó. ¿Cómo fue, pastora? Fue en un campamento. Amén. Recuerdo que cayó la bendición de Dios, el poder de Dios derramándose. Y ya Dios me había bautizado en el Espíritu Santo y empecé a danzar. Y recuerdo que caía al piso, pero seguía danzando y rodando de aquí y de allá. Pero el Señor me estaba hablando a mí, a mi corazón, a mi vida. Mientras yo hablaba lengua, el Señor me iba interpretando y me decía que dejara todo y me dedicara a su obra. Amén. Y ahí no tuve ningún temor de Dios. Sí. Dije, ¿y qué va a pasar cuando yo llegue a mi casa y le diga a mi papá y a mi mamá, siendo la nena de la casa, donde mi papá, como era la nena de la casa, me daba todo lo que yo le pedía? Sí, amén. Y cuando los padres siempre tienen como una visión de lo que quieren para nosotros, pero como Dios estaba trabajando conmigo, yo decía, ¿y qué yo le voy a decir a mi papá? Y eso era lo que tenía en mi mente. Cuando llegué a la iglesia, llegamos del campamento y ustedes saben que cuando surge algo en el corazón de nosotros, esa experiencia tan impactante, venías con la euforia. Yo no había ni saludado a mis papás, pero nos fuimos para el templo porque el pastor dijo que íbamos a testificar de lo que Dios había hecho con nosotros. En el campamento. En el campamento. Amén. Pero no tuve que testificar. Cayó la bendición en el culto y comenzamos ahí a alabar a Dios. Y el Señor utilizó a mi papá y comenzó a hablar lenguas. Poder de Dios, amén. Y por los labios de mi papá confirmó Amén. lo que Dios me había hablado en el campamento. Amén. Así que no había ningún temor. Ya Dios me confirmó el temor que había en mí. ¿Qué le voy a decir a mi papá? Dios había comenzado, yo estaba trabajando con los jóvenes en la iglesia, pero cuando surgió eso, mi pastor pues comenzó a trabajar junto con la iglesia a levantar campos. Se estaban levantando campos. ¿Y quién fue? Ahí yo fui a trabajar a la obra misionera. Mi pastora y mi iglesia me impulsaron a trabajar abriendo campos allí en Puerto Rico. Qué bueno. Nos conocimos en las actividades, por eso mi esposo dice que las convenciones, ahí en esas actividades, aunque éramos de la misma congregación y trabajábamos en la iglesia, ya yo había salido a la obra misionera. Cuando yo regreso a mi iglesia, a mi
a la congregación, ya él era el líder de jóvenes. Ah, gloria a Dios. Y pues cuando yo regreso, esa llamita comenzó a trabajar en mi corazón y yo comencé a orar por él. Ah, qué bueno. Amén. Y el Señor me habló. Sí, también. Sí, Amén. me dijo que él era, pero él no se me había declarado. Ya. Yo no sabía si él estaba enamorado de mí, Ah, amén. pero el Señor sí me habló de que él iba a ser mi compañero. Qué bueno. Como les dije, estuve en Puerto Rico trabajando, hacíamos campañas evangelísticas, trabajamos en diferentes pueblos, abriendo diferentes obras y apoyando la obra allí en Puerto Rico. Y me considero misionera en Puerto Rico porque me fui de mi casa, que era la parte más difícil. Sí, amén. Dejar la comodidad de la casa, Sí. de uno, y estando en un lugar retirados de nuestros padres y de los que están a nuestro alrededor. Pero sí tuve el privilegio que el Señor me permitió estar en el Ecuador y en Venezuela y en Curazao. Pastora, en este momento se me ocurre una pregunta muy importante. ¿Cómo una hermana, una mujer puede responder a un llamado misionero, por ejemplo, con esos temores? ¿Cómo los enfrentó usted y cómo pudo decirle sí a Dios, sabiendo que eso representaba salir de casa, salir siendo una mujer, digamos, vulnerable? Pienso que hay hermanas que tienen un llamado, que desean servir al Señor. ¿Cómo enfrentar eso? Creo que es uno de los retos que tuve que enfrentarme y de los desafíos que tuve que enfrentar, ya que en aquella época no es como en esta época, donde los jóvenes pues tienen un poco más de libertad. Y tuve que tener una dependencia total de Dios. Así es, amén. Porque cuando estamos de lo que es nuestro, aquellas vidas que no conocen al Señor, estuve trabajando con la niñez, pero hay momentos aquí en el corazón donde uno tiene la necesidad emocional, y tenemos que depender completamente del Señor. Amén. No de nuestras mismas emociones ni de las circunstancias que están a nuestro alrededor. Y eso me llevó a acercarme más al Señor. Y uno como mujer tiene que vencer, enfrentarse a muchas dificultades, pero yo sé que con la ayuda de Dios Así es, pude amén. vencer. Amén. Una de las cosas mayores fue mi edad, porque comencé bien joven y como usted dijera, el ser mujer, abrir puertas donde estaban cerradas y uno llenarse de la valentía, del coraje, para poder ejercer el ministerio que Dios uno ha llamado. Sí, y tuve muchas experiencias en el aspecto de una dependencia del cuidado de Dios. Amén. Vivir solo, vivir en lugares que pues estamos rodeados de otras personas que no conocen a uno, pero el Señor estuvo ahí cuidándonos, guardándonos en las calles, porque Dios me dio el privilegio de manejar temprano y me regalaron un vehículo, y entonces a tarde en la noche pues manejar, y tuve un accidente donde el vehículo se volcó, pero Dios me guardó. Qué bueno, amén. Salimos ilesos de ese vehículo y Dios nos guardó, nos cuidó en muchos momentos, dándonos la provisión económica y dándonos ese cuidado maravilloso. Creo que es uno de los retos más difíciles, estar solo. Amén. No es fácil, pero yo creo que cuando el joven decide decirle que sí al Señor y obedecerle,
Dios comienza a formar en nosotros ese carácter. Y yo digo que le entrega al Señor por completo, ahí es que está la victoria. Ser valientes al llamado del Señor, permitir que el Señor siga creciendo esa llama en el corazón, ese amor que Dios pone en el corazón, lo siga avivando. Y creo que uno comienza en casa. Cuando el verdadero llamado comienza en casa, cuando nosotros somos de testimonio en la casa, no solamente cuando digo la casa del hogar, sino en la iglesia. Así es, amén. Y de ahí Dios comienza a hacer cosas mayores con nosotros, cuando hay una disposición, una rendición total. Y cuando yo digo total, es emociones, sentimientos, entregarlos al Señor. Uno de mis temores era mi formación. Y en el camino Dios va formando lo que nosotros necesitamos. Dios me habló en muchas ocasiones en actividades por diferentes personas, pero Dios comenzó a trabajar en mi corazón. Habían personas que no entendían el llamado de lo que Dios había hecho en mi corazón. Pero Dios comenzó a dar testimonio público de lo que Dios quería con nosotros, con mi vida. Y hoy en día se están cumpliendo cosas que Dios me dijo en mi adolescencia. Esto es algo continuo. No es que Dios me llamó y yo salí corriendo, sino que es un proceso. Y en el camino vamos a ver cómo Dios va a seguir haciendo. Solamente está la disposición de decirle al Señor: sí, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Amén.